Le bendecimos en el nombre del Señor y también le enviamos un fuerte abrazo. Gracias por su sintonía, que siempre está ahí pendiente domingo a domingo, jueves a jueves y sábado a sábado, pendiente de los programas que se transmiten desde Iglesia de Cristo Nuevo a Amanecer. Que el Señor me los bendiga. ¿Qué le decimos a los hermanos de la radio, hermanos, y de la página? Que el Señor los bendiga donde quiera que se encuentre. Proverbios capítulo 19, verso 21 dice la palabra, la leemos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro gran Dios y Salvador. Dice así: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. Le leo Biblia de las Américas, dice: muchos planes hay en el corazón del hombre, pero solo el propósito del Señor se cumplirá. Que el Señor añada bendición a su palabra. Tome su asiento y preparemos nuestro corazón. Hoy vamos a meditar sobre este pensamiento que le vamos a titular: sellados con el propósito de Dios. Cuando no estábamos en el Señor y teníamos a un Cristo obviamente de cuadro, de imagen, de creencias, de filosofías, éramos libres para tomar nuestros propios caminos. Éramos libres para diseñar nuestra forma de vida. Éramos libres para seguir nuestros propios propósitos, porque ese Jesús nunca nos habló, nunca nos dijo nada, porque no tiene voluntad, solamente es una imagen de Jesús. No habla, tiene ojos pero no mira, tiene oídos pero no oye, tiene boca pero no habla. Y cuando teníamos a ese Jesús de religión, no teníamos un compromiso con Él y éramos libres. Trazábamos nuestra propia vida, trazábamos nuestros proyectos, vivíamos como pensábamos nosotros que debíamos de vivir, enfocados en nuestros propios intereses. Pero cuando nos alcanzó el verdadero Jesús, que ese sí mira, dígale que tiene a su lado, él sí mira, él sí oye y también habla. Cuando Él nos alcanzó, nos convertimos en siervos y siervas de Él. Y se terminó, diga que tiene a su lado, lamento decirte, pero se te terminó tu propósito, tu deseo, porque venimos a ser esclavos del Señor. Y ya no tuvimos libertad de diseñar nuestra vida, de diseñar nuestros propósitos, de seguir nuestros sueños, nuestras metas. Ahora venimos a ser esclavos del Señor. Diga que tiene a su lado, somos esclavos del Señor. Somos esclavos. Todos creemos que la iglesia tiene un papel importante que desarrollar en este mundo. Todos lo creemos, ¿verdad, hermanos? Todos creemos que la iglesia del Señor es una iglesia sin mancha y sin arruga, ¿verdad? Lo difícil es creer que yo soy esa iglesia. Eso es lo difícil. Todos creemos que la iglesia tiene un rol importantísimo que desarrollar en este mundo. Lo difícil es creer que yo soy esa iglesia. ¿Verdad, hermanos? Pareciera que apartamos a la iglesia con toda su gloria, sus atributos, y nosotros nos salimos de ella y empezamos nuestros propios caminos, haciendo nuestros propios propósitos. Y no es así. Esa iglesia sin mancha y sin arruga, diga que a su lado, eres tú y soy yo. Somos la iglesia de Cristo. Esa iglesia que el Señor viene a recoger y dice que se la llevará en las nubes, somos nosotros, somos la iglesia del Señor. Esta iglesia que tiene ese compromiso para desarrollar la voluntad de Cristo en la tierra, somos nosotros.
Aunque te parezca como te parezca, morenito, chaparrito, guatemalteco, mexicano, como sea. Somos la iglesia de Cristo, punto y aparte. Damos una ofrenda de palmas al Señor con todo el corazón. Dice la palabra del Señor, muchos planes hay en el corazón del hombre, pero solo el propósito del Señor se va a cumplir. Esta palabra es para los que somos pueblo de Dios. Diga que tiene a su lado, esta palabra es para los que somos pueblo de Dios. Los demás tienen su derecho, tienen la libertad de elegir su propio camino, como uno quiera. No hay quien le diga nada a uno, porque uno está fuera de la voluntad de Dios, viviendo su propia voluntad. Y hay libertad. Usted se puede casar con quien usted se quiera casar, pero cuando usted viene a Cristo, ahora dobla sus rodillas y comienza a decirle, Señor, la que sea tu voluntad, Señor, no la mía. ¿Verdad? Ya no hay la libertad. Antes escogíamos como nosotros queríamos escoger. Ahora reconocemos que es como Dios quiera darla, ¿verdad? Señor, quiero emprender aquí. Antes emprendíamos a nuestra manera. Por eso a veces nos llenamos de tanto escombro en nuestra vida, que algunos ya estando en Cristo, todavía estamos sacando escombro. Tocó ir a dormir a la cárcel por una semana. Por una semana. Porque de repente manejando me dijeron, préstame tu licencia, y ahí está mi licencia. Oh, tienes orden de arresto. No. Y digo, lo siento, pero vente. Te vas conmigo en la patrulla. Una semana en la cárcel, yo siendo convertido, estando en los caminos del Señor, todavía sacando escombros de mi vida pasada, porque yo vivía sin ley, sin la voluntad de Dios, trazando mi propio camino. Pero las consecuencias al final se tienen que pagar, mi estimado. Me tocó ir, la bendición de estar una semana en la cárcel, pero fue una semana de bendición. Porque fue una semana de lectura de palabra día y noche. Y a la semana me dijeron, ya te puedes ir. Pagaste tu tiempo. Hermano amado, lo que le quiero decir en esta noche es que los que estamos en Cristo Jesús, hay un propósito que cumplir. Pero hay que buscarlo. Diga al que tiene a su lado, tienes que buscarlo. Tal vez no nos pasa por la mente orarle al Señor y preguntarle qué quiere que haga en la obra del Señor. Tal vez no nos pasa. Y resulta que en la obra del Señor hay de todo, porque el Señor trae de todo. Algunos expertos en una cosa, otros expertos en otra cosa, otros expertos en otra cosa, para hacer que se enriquezca de ciencia y de sabiduría la obra del Señor. ¿Cuántos han oído que allá en el país de El Salvador las cárceles son cárceles ejemplares para el mundo entero? De un país tan chiquito está saliendo una sabiduría tan grande para gobernar, que los grandes no la quieren ver así directamente, pero la están viendo de ladito nada más. Porque están viendo que allá hay una efectividad de gobierno, que se está viendo el producto. Y me llama la atención cómo los internos, los presos, se les ha enseñado, se les ha instruido que deben de buscar su rol dentro de la cárcel misma. Mientras que en todos los países solamente abren una rejita ahí te va tu comida todos los días y punto, y ahí te quedas. Pero en esas cárceles me llama la atención porque es una comunidad de gente con diferentes sabidurías. Los que saben tejer, tejen.
Los que saben soldadura hacen trabajo de soldadura. Los que son carpinteros trabajan la madera. Los herreros trabajan el hierro. Los agricultores trabajan la tierra. Los agricultores trabajan los animales. Los ganaderos trabajan en el ganado. Una comunidad tan hermosa donde todos aportan su conocimiento. Y entonces el gobierno no tiene que invertir nada ahí porque ellos producen su propio mantenimiento. Producen su propio pan, producen sus propias carnes, producen su propia leche, producen sus propias verduras. Y por si fuera poco, producen para afuera. Producen los pupitres de las escuelas. Producen las mesas para el gobierno, las oficinas de gobierno. Pintan las calles de la ciudad. Le dan leche a la ciudad. Hermano, es una cárcel, pero es una comunidad donde todos están encontrando su rumbo. Entonces pregúntale al que tiene a su lado, ¿cómo quieres que sea la iglesia? Hermano, la iglesia tiene que ser puros oyentes nada más. No, Señor. La iglesia es un grupo de oyentes, pero oyentes que buscan su rol y empiezan a trabajar en su rol. Yo no sé qué tanto talento habrá aquí, pero puede que haya mucho talento entre nosotros y no lo hemos descubierto. Y tal vez de repente estamos nada más enfocados en una sola cosa y no buscamos cuál es el propósito de Dios para nosotros como iglesia. Es que la iglesia tiene la multiforme sabiduría de Dios. Es decir, pues la sabiduría de Dios es insondable. Algunos tendrán ciencia para una cosa, otros para otra, de tal modo que la iglesia se enriquezca. Ese es el plan y el propósito del Señor. Entonces, cuando venimos al camino del Señor, al plan de Dios, su propósito empieza a cumplirse en nosotros. Dice el proverbista, muchos planes hay en el corazón del hombre, pero solo el propósito del Señor se cumplirá. Hay hermanos que dicen, ¿por qué será que antes me iba mejor de lo que me va hoy? Por supuesto que antes nos iba mejor, porque antes hacíamos nuestro propio plan y algunos eran buenos, se cumplían, sacábamos algún provecho, pero como ahora venimos a ser esclavos del Señor, ya no nos funciona cuando nosotros emprendemos nuestros planes. Ya no nos salen bien las cosas, porque ahora ya tenemos un gobierno, ya tenemos una voluntad en calidad de propósito en cada uno de nosotros. Y la Biblia dice, solo eso se va a cumplir en nosotros. Damos unos buenas palmas, Señor. Fíjense que dice la Biblia, ven conmigo, Juan capítulo 21. Juan capítulo 21, y vamos a leer del verso 1. Vamos a leer una buena porción de la palabra del Señor ahí. Vamos a leer hasta el verso 14. ¿Lo tenemos? Oigan lo que dice la Biblia. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estando juntos Simón, Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Oiga esto, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche, como dice la Biblia, no pescaron nada. Cuando ya amanecía, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor.
Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ella y pan. Jesús le dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Oiga esto. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Le dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Oiga lo que dice el verso 14. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Póngale mucha atención aquí. Póngale mucha atención. Diga que tiene a su lado. No es fácil entender el propósito de Dios para nuestra vida. No es fácil. Los discípulos habían experimentado 2 veces la aparición del Señor después de haber resucitado. Y resulta que en las 2 veces que el Señor se había aparecido, no habían entendido el propósito de sus vidas. ¿Saben lo que dijo Pedro? Pedro dice que cuando mira que Jesús muere en la cruz, sabía que había resucitado, se aparece 2 veces, lo entendió Pedro, lo entendieron los demás, sabían qué estaba pasando, pero no entendían cuál iba a ser su función bajo la dirección del Señor Jesús. Y entonces resulta que al ver que resucita el Señor 2 veces, quizás habló con ellos solamente, quizás no indagó, no les dijo otra cosa, pero ellos no lo entendieron. ¿Y sabe qué fue lo que dijo Pedro? Voy a volver al propósito que tenía antes de conocer al Señor. Voy a volver al propósito que yo había emprendido antes de haber conocido al Señor. Porque al cabo, pues no sé cuál será mi función. No sé qué voy a hacer. Todavía no sé qué voy a desarrollar en la vida. Voy a volver al antiguo propósito. ¿Se recuerda usted qué fue lo que hizo Eliseo cuando recibe el llamado de Elías? ¿Cuál era el trabajo de Eliseo? La tierra, y la Biblia dice que tenía 12 bueyes, 12 yuntas para arar la tierra. Era un empresario, un arador. ¿Se recuerda qué hizo él con su buey y con su yunta? Mató su buey y con la madera de la yunta cocinó la carne e hizo una fiesta para despedirse de todos sus amigos. ¿Por qué? ¿Por qué se deshizo de su propósito personal? Porque si él regresa, le pasa lo de Pedro. Si se desanima en el camino, dice: y al cabo, allá tengo la yunta todavía y allá está mi buey esperándome. Voy a continuar con mi propósito. Le hubiera pasado lo de Pedro. Ya van 2 veces que se aparece, pero no sabemos qué va a pasar. Voy a volver a mi antiguo propósito. Y resulta que los demás también dijeron: pues vamos nosotros también. Y ahí van los 7. 7 que tenían el propósito de pescar. Y no me extrañaría que Mateo hubiera vuelto también al banco a cobrar los tributos. Y no me sorprendería que también Lucas hubiera vuelto a la clínica, a su trabajo. Porque dice que solo 7 estaban ahí. ¿Dónde estaban los demás? Es que lo que pasa es que los demás no eran pescadores, los demás tenían otros propósitos.
Y aquí están solo los pescadores. Por eso dice que estaba la otra barca ahí de los demás. Y esa dice que utilizaron para llevarse todos los peces a tierra. Toda la noche. Y no les funcionó nada. Diga que tienes un lamento decirte, pero es una gran verdad. Tus propósitos que tenías antes de conocer al Señor ya no te van a funcionar. No te van a funcionar. Lo que hacías antes de conocer al Señor no te va a funcionar. Ahora lo que va a funcionar es lo que Dios quiere que hagas ya estando en sus caminos. Si vas a ser un empresario, gloria a Dios, pero va a ser conforme la voluntad del Señor. Si vas a ser un emprendedor, va a ser conforme la voluntad del Señor, con su bendición. Porque el propósito del Señor es el único que se va a cumplir en nuestra vida. Le damos una ofrenda de palmas al Señor con todo corazón. Mire, el Señor usó la experiencia que tenía Pedro. Porque ¿qué dice la Biblia que hacía Pedro? Bueno para pescar. Pedro era un experimentado en la pesca. No era normal que no hayan pescado un solo pez en toda la noche. Eso no era normal. Porque este hombre tenía mucha experiencia, los demás también. Y usted sabe que los que saben de pesca saben la hora, el lugar y la estrategia cómo se debe de pescar. Yo he tenido la experiencia de acompañar a hombres que tienen experiencia en pesca. Y dicen, a tal hora nos vamos. Nos vamos a las 3 de la mañana, porque entre 4 y 5 de la mañana es la hora que salen a flote los peces a comer. ¿Saben? Y es en este lugar, no es en este lugar. Saben, entienden, conocen, porque es su propósito, su trabajo. Es su experiencia. Han aprendido. ¿Por qué Pedro no pesca ni un solo pez en toda la noche? Es que ya no se podía cumplir. La Biblia dice, en el Señor habrán muchos planes, muchos propósitos, pero solo el del Señor se va a cumplir en nuestra vida. Vas a luchar, vas a batallar, no se va a cumplir. Pero resulta que el Señor le dice, Pedro, para que veas la diferencia, echa la red a la derecha. Pero Señor, Lucas dice que hubo una plática entre el Señor y Pedro. Y Pedro dijo, Señor, pero hemos pescado, hemos estado toda la noche, no hemos pescado nada. Pero dijo, Señor, pero en tu nombre. Si así lo dices, así será, Señor. No lo habían reconocido como el Señor todavía. Pero dice que cuando tira la red a la derecha, la Biblia dice, 153 peces. Eran demasiados. Que hasta llaman a la otra barca para poder llevar todos los peces a la orilla. ¿Y qué termina diciendo el Señor? Pedro y los demás, de ahora en adelante, van a pescar hombres. El propósito humano era pescar los peces, ahora el propósito divino va a ser pescadores de hombres. Y dígame usted, ¿funcionaron ahí, sí o no? ¿Funcionaron ahí, sí o no? Hermano amado, si aquí estamos nosotros, los peces de esa pesca, si somos nosotros parte de esos peces, que hasta hemos alcanzado la misericordia de Dios. Y el Señor dijo, de ahora en adelante ustedes van a ser pescadores de hombres. Mi estimado, el propósito de Dios es el único que se va a cumplir. El nuestro no se va a cumplir. Y a veces nos parece cruel cosas que pasan entre nosotros, pero es el propósito de Dios a nuestra mente, porque nuestro pensamiento es así y el pensamiento de Dios es vasto y no lo podemos comprender. Allá nos invitó un pastor con los hermanos, nos invitó a desayunar el día que nos venimos. Nos contó su historia que yo me quedé sorprendido.
Si yo hubiera sido, tal vez reniego, ¿verdad? Y de hecho el Señor no me ama. Pero el hermano dice que después de ser borracho y todo eso allá en Atlanta lo alcanzó el Señor. Lo llama al pastorado y está la iglesia creciendo y de repente lo deporta. Pero él dijo, si esta es la voluntad de Dios, así será. Y comienza a trabajar allá y ya tienen 32 iglesias allá, en Guatemala y en México. O sea, hay veces que cuando se cumple el propósito de Dios, nosotros hasta se lo atribuimos al maligno, ¿verdad? Y a veces hasta oramos al Señor, porque no nos gustan las cosas que pasan en nuestra vida, pensando que eso no es el plan de Dios, y a veces es el plan de Dios. Porque estamos acostumbrados a la libertad. Estamos acostumbrados que en la religión nosotros, mi estimado, caminamos de rodillas porque queremos doblar el dedo de Dios para que nos bendiga. Y estamos acostumbrados a hacer 1000 cosas para doblar la voluntad de Dios a nuestro favor y nunca pasa eso. Así estamos acostumbrados. Pero la voluntad de Dios se va a cumplir en nosotros. Dígale que tiene a su lado. Solo el propósito de Dios prosperará en nosotros. Lo demás no va a prosperar. No va a prosperar, no va a poder. Aunque nosotros queramos, no va a prosperar. Cuando el Señor nos elige, nos marca con su propósito. Propósito que nada lo puede cambiar. Ni el adversario, ni la muerte, ni la vida, ni la circunstancia, ni nada creado. Tenemos el ejemplo de los antiguos que fueron marcados con un propósito de Dios, como Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, Jonás, Elías, Daniel, David, Juan el Bautista, los apóstoles, Timoteo, Billy Graham, G. Ávila, y la lista continúa con su nombre y el mío. Somos parte de la iglesia. Somos parte de los llamados, elegidos del Señor. Pero hermano, ¿y a poco para mí tiene un plan el Señor? Si no, no lo hubiera llamado. Si Dios nos llamó es porque tiene un plan y un propósito para nosotros. Si no, desde el momento que recibimos a Cristo en el corazón, desde ese momento el Señor hubiera hecho detener nuestro corazón, morimos y nos lleva con Él. Pero Él nos deja vivir en esta vida, en este mundo, porque alguien tiene que representar la voluntad de Dios en la tierra. Alguien tiene que ser el punto de referencia para que la gente vea que hay un tipo de personas que se dirigen por algo que no ven, pero que sí creen que está ahí. Que aunque no se ve, pero hay una dirección divina y que nos lleva por el camino del bien. Y que cuando la gente ve que las cosas salen bien, glorifican al Señor. Porque las cosas no salen bien. Pero antes era fracaso tras fracaso. Ay, que hermano, si le contara mi testimonio, qué terrible. A cada 3, 4 meses, 5 meses, me duraban los carros y me los robaban. Y miren, desde que el Señor me alcanzó, nunca me han robado un carro. Desde que el Señor me alcanzó, nunca me han robado un carro. Ya me conocían todos los dealers de por allá de las Centras, de allá de la Broadway, todo eso por ahí. A cada 6 meses llegaba, ¿cuánto me das el carro? Tráeme de ahí. Juntaba lo que podía, me llevaba el carro. A los 6 meses, ¿qué pasó con el carro? Me lo robaron. Pues mal crédito. Y luego otro volvía a confiar, a creer en mí. Me daba otro a los 6 meses. Nunca terminé de pagar un carro. Nunca. Nunca terminé de pagar un carro porque me lo robaban y puro mal crédito. Hermanos amados, Dios nos ha llamado a un propósito y ese propósito se va a cumplir en cada uno de nosotros. Solo oiga Juan capítulo 15, verso 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé.
No me elegiste, lamento decepcionarte, pero si tal vez te creías tan bueno y dices, no, yo llegué a la iglesia porque me arrepentí, estaba cansado. No, venimos porque el Señor nos eligió. Vio nuestra condición y nos trajo a sus caminos. Miró nuestra manera de vivir y el Señor dijo, es un desastre, perdone, pero la mía era así, un desastre esta vida. Y entonces tuvo misericordia y me eligió. Y dice que me eligió para que dé fruto. Y que el fruto permanezca. Esto no es de que, hoy porque 1, 2, 3 meses bien y 2, 3 meses más. No. En este camino debemos estar bien siempre. Claro, vienen cosas que de repente van a ser adversas, pero esos son temporales. Dios sabe por qué las permite. A veces son terrenos donde el Señor nos lleva para formar algo en nosotros. A veces nos mete en el pantano porque dice, quiero que aprendas a caminar también en pantano. No puedes caminar solo en pavimento. También te voy a meter en el pantano para que aprendas a caminar en el pantano. Porque esta vida en cualquier momento te va a presentar un pantano. Pero cuando te lo presente yo ya te entrené. Por eso Pablo dijo, estoy acostumbrado a todo. A vivir en escasez, como tener en abundancia. A tener hambre, como tener un buffet. En todo y por todo estoy preparado, dijo el hombre. Por eso a veces van a venir cosas que tal vez le atribuimos un descrédito al Señor, pero no, mi estimado. Romanos 8:28, ¿cómo dice? Para los que aman al Señor, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas tienen un propósito. Solo oiga, 1 Corintios capítulo 7, verso 23. Ustedes fueron comprados por un precio. No se vuelvan esclavos de nadie. Dígale que tienes un lado, ni de ti mismo tampoco. Sí, porque a veces nosotros decimos, yo no soy esclavo de nadie. Y a veces somos esclavos de nuestro propio orgullo. De nuestro propio egoísmo, de nuestro propio yo, de nuestro propio mal carácter. Y decimos, no, a mí nadie me manda, pero me manda el egoísmo. Pero el yo me gobierna como criatura espiritual. Entonces dice que el Señor nos ha comprado por un precio y que no nos volvamos esclavos de nadie. Allá en 1 Corintios capítulo 6, verso 20 dice, Romanos 6, 20 dice, 1 Corintios 6, 20 dice, pues por precio habéis sido comprados, por tanto glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Mi cuerpo y mi espíritu son de Dios. ¿Dónde emprendemos nosotros nuestros propósitos? ¿No es en el cuerpo? ¿No es en esta humanidad donde emprendemos nuestros propósitos? Pero resulta que ahora el Señor dice que mi cuerpo y mi espíritu es de Dios. Y si acaso me viene quedando solo el alma. Pero el alma necesita el cuerpo. Y el alma necesita el espíritu. De manera que el alma no puede hacer nada sola. Y entonces, soy del Señor porque Él dice que me ha comprado. Romanos capítulo 6, verso 16. ¿No sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Oiga bien, cuando decidimos obedecer a Cristo, nos convertimos en esclavos de Cristo. Y perdimos nuestra voluntad. Fue lo primero que perdimos, nuestra voluntad, para hacer la voluntad del Señor. ¿Qué va a hacer el Señor con nosotros? Él lo sabe y nos quiere decir a nosotros también. ¿Cómo lo vamos a saber? Mi estimado, hay que tener comunión con Dios. Todos los hombres que dejaron una huella en este mundo y que ahora los vemos en la Biblia, todos ellos hicieron una cosa en común. Todos. Tener comunión con Dios. No se puede hacer nada, no se puede emprender nada, no se puede prosperar sin comunión con el Creador.
Todos los grandes han dejado una marca en este mundo porque todo lo que han hecho, lo han hecho bajo la guianza del Espíritu de Dios. El gran Abraham lo vemos haciendo tantas cosas porque tenía comunión con Dios. El gran Moisés lo vemos haciendo tantas cosas porque tenía comunión con Dios. El gran Pablo lo vemos haciendo muchas cosas porque tenía comunión con Dios. Dígale a su lado, a ver, ¿qué tanta comunión tiene con Dios? A ver, y dígale, dime al oído, ¿a qué hora es tu devocional? Oye, ¿qué es eso, hermano? Pues nuestra comunión con Dios, el tiempo que hemos diseñado para hablar con Dios. Tenemos que educarnos y hacer una costumbre, tener un devocional con Dios, un horario pues para hablar con el Señor. Mire, si los judíos, mírelos usted, les dan las 3 de la tarde, anden donde anden, en el aeropuerto, en la calle, en el frío, donde quiera. Donde quiera. Les da la hora de oración a tierra. Ahora. Y a ellos no les interesa qué diga la gente. Los juzguen, digan lo que digan. Ellos, si es su horario, que ellos como nación han establecido para hablar con Dios, a esa hora tienen su devocional con Dios. ¿Y nosotros? ¿A qué horas es nuestro devocional? Bueno, yo oro en la iglesia el domingo cuando pasa. No olvides eso. Eso es extra. Tenemos que tener una comunión con Dios. Cuando hay comunión con el Señor, entonces su Espíritu comienza a fortalecernos. Y entonces comenzamos a hacer la voluntad del Señor. Y lo que hacemos, hay testimonio que prospera. Sale bien lo que hacemos. Pero cuando hay fracasos y fracasos y fracasos, no estamos siendo guiados por el Señor. Somos nosotros emprendiendo, haciendo. Pero aquí, si de veras nosotros hemos decidido, hermanos, dejar una huella, que cuando nos toque partir, que en nuestro funeral, hermanos, que aparezcan ahí todo lo que hicimos para el Señor. Que tal vez pasen en una pantalla y que digan, que recuerden, que nos recuerden con lo que hicimos para el Señor. Dígale, ¿y qué pasaría, perdona la pregunta, en esa pantalla de tu funeral? Tal vez anden buscando, a ver qué fotos, olvídese de fotos. No. Que la gente diga, ese hermano, cómo sirvió al Señor. Hizo aquí, hizo allá, hizo esto, el Señor lo respaldó, hubo testimonio. Que hablen así de nosotros. Vivamos para que nuestra ausencia se sienta, no para que nuestra presencia salga. Porque para eso debemos de vivir. Muchos viven para que su presencia se conozca. Facebook, Instagram, hermano amado. Que todo el mundo sepa dónde come, qué hace, qué tiene, qué compró, qué no compró, qué le recogieron. Hermano amado, muchos viven para que su presencia se note. Pero Cristo nos enseñó que Él vivió no para que su presencia se notara, vivió para que su ausencia se diera a conocer. Desde entonces se comenzó a dar a conocer a Cristo. Y hasta hoy seguimos conociendo de Cristo. Porque Él nunca vivió para notarse, vivió para que en su ausencia. ¿Se recuerda usted de aquella mujer que el Señor la resucitó? Nadie sabía que la hermana le hacía las túnicas a las hermanas. Nadie lo sabía. Pero el día que murió, todo el mundo hablaba y decía, esta hermana estaba dedicada, le hacía las túnicas a las hermanas, invertía su tiempo, su economía, su enfoque. Se dedicó a hacerle túnicas a las hermanas, ¿verdad? ¿Te recuerdas de ella? De Dorcas. Y la Biblia dice que el Señor le permitió el gran privilegio, hermano, de regresar y ver lo que se decía de ella. Y todos hablaban bien de ella. Dios le permitió poder volver a ver lo que la gente, cómo la gente notaba su ausencia. Dígale, ¿cómo vives entonces? Para que tu presencia se note.
publicaciones y publicaciones con todo lo que tienes? ¿O estás en lo secreto haciendo algo para que cuando faltes, Dios te honre? Saque lo que hiciste para Él. Una ofrenda de palmas al Señor con todo el corazón. Fíjense que Gálatas capítulo 2, verso 20 dice: con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Terminamos entonces, Salmo 138, terminamos, Salmo 138. El propósito de Dios, mi estimado, se va a cumplir. Porque hasta ahorita ni la muerte, ni el diablo, ni nadie ha podido tener los propósitos de Dios. Él siempre ha cumplido sus propósitos. Nadie ha podido detener al Señor. La muerte un día quiso detener el plan de Dios. Allá con Lázaro. Y la Biblia dice que Lázaro, después de 4 días de muerto, el Señor lo resucitó. Porque el Señor dijo: esta enfermedad no es para muerte, es para la gloria de Dios. Salmo 138, verso 8 dice: Jehová el Señor cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Señor, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Termino con esto. El Señor cumplirá su propósito en mí. Voy a cerrar mi Biblia con esto. Uno de los errores más grandes que nosotros cometemos es que nosotros siempre estamos buscando un propósito que cumplir en Dios o para Dios. Fíjese, es nuestra mentalidad. Estar siempre buscando qué hacer para Dios, pero es lo contrario. Dios anda buscando en nosotros hacer algo para el reino de Dios. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando yo empiezo a buscar qué es lo que voy a hacer para agradar a Dios, es como una ruleta. Es muy difícil atinarle. Pero cuando oigo la voz de Dios, me meto, oración, ayuno, lectura de la palabra, preguntarle al Señor: ¿qué voy a hacer en la iglesia, Señor? ¿Qué voy a hacer en esta vida? Él me comienza a decir específicamente lo que yo tengo que hacer. Entonces cuando yo lo empiezo a hacer, es porque Él me está haciendo que yo lo haga. Porque Él es el que produce el querer como el hacer, para que se cumpla su voluntad en mí, su propósito en mí. Nosotros cometemos muchos errores porque siempre buscamos. A veces emprendemos: el Señor quiere que haga esto, quizás que abra una obra. Y al rato no prospera la obra, porque no es el plan de Dios. El Señor quiere que tal vez que cante, y al rato no me sale, no prospera el ministerio. Y me desanimo. Es que no es eso lo que el Señor quiere que haga. Tal vez el Señor quiere que predique en lugar de cantar. O tal vez el Señor quiere que cante en lugar de predicar. No lo sabemos. Tal vez el Señor quiere que evangelice. No lo sabemos. Pero entre tanto que nosotros estamos viendo a ver cómo le atinamos, qué es lo que voy a hacer para el Señor, nos equivocamos, fracasamos y nos desanimamos. Pero cuando nos tranquilizamos, empezamos a orarle al Señor, pedirle al Señor: ayúdame, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a predicar, voy a cantar, ¿qué voy a hacer, Señor? En tu obra, voy a evangelizar, ¿qué voy a hacer, Señor? Y el Señor empieza a decirnos, y entonces comenzamos a ser efectivos en lo que estamos haciendo, y comienza a florecer la bendición. Pónganse sobre sus pies y vamos a hablar con el Señor.